Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Dios le bendiga, bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy viernes 16 de octubre ya, estamos casi a los últimos meses ya de este año 2020. Así que le damos gracias a nuestro Dios porque Él hasta el día de hoy nos ha ayudado todavía a estar aquí de pie, firme ante su presencia. Así que sea usted bienvenido. Que Dios me los bendiga a todos los que se encuentran aquí en el área de la Bahía de California, ahí en Mountain View, en Fremont, en San José, en Morganville, aquí en Gilroy, a todos nuestros hermanos allá en Raleigh, California también, a nuestros hermanos que se encuentran en Florida y a todos los que se encuentran allá en el Perú. Amén, sean todos bienvenidos. Goces en la presencia del Señor porque el Señor está donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Así lo dice la palabra del Señor y Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que hoy dele la mejor ofrenda de alabanza, la mejor adoración que usted pueda darle a aquel que nos ayuda día a día. Amén. Aquel que nos da la fuerza, la salud, el respirar, ese aliento de vida, aquel que cada mañana nos da su misericordia, y hablo de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dele lo mejor que usted pueda darle el día de hoy. Voy a darle lugar a mi esposa para que le dé la bienvenida a cada uno de ustedes y dé inicio a este servicio. Amén. Dios me los bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este momento, a este servicio, amén, de alabanza y adoración a nuestro Dios Todopoderoso. El Señor, amén, vive, amén, gloria a Dios, y porque Él vive, amén, tenemos que estar gozosos porque Él Él es nuestra fortaleza, amén, en Amén. todo tiempo, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, amén. Vamos a leer, si me puedes acompañar, voy a estar leyendo Filipenses 4, amén. Vamos a leer el capítulo 4, gloria a Dios. Dice así, vamos a leerlo del 1 al 7, dice, regocijaos en el Señor siempre, amén. Vamos como pueblo de Dios tenemos que estar listos, amén, para la venida del Señor, y en todo tiempo gozarnos, en todo tiempo estar preparados, amén, porque Amén. esta lucha, este caminar, amén, este caminar no es de aquel que lo empieza, amén, sino que es de aquel que termina esta carrera, amén, en el Señor, porque es fácil, puede ser fácil para muchos empezar a ir a la iglesia, ser invitado a la iglesia, pero muchos no persisten, amén. Son pocos los llamados, dice la palabra del Señor, amén. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, amén. Amén. Son muy pocos los escogidos, son muy pocos aquellos que persisten en este caminar. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos da las fuerzas en todo tiempo. Amén.
Bueno, vamos a leerlo, acompáñame, vamos a leerlo, capítulo 4 de Filipenses, vamos a leerlo del 1 al 7, dice así, el título lo vuelvo a leer, dice, regocijaos en el Señor siempre, amén. Amén. Dice así el número 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, es estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice el 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El 4. Regocijaos en el Señor siempre. Ese es para todos nosotros, amén. Toda la iglesia. Esas palabras, amén, es para la iglesia del Señor. Aquel que tenga oído, amén, que escuche la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Dice el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El 6. Por nada estéis afanosos. El 6, otra vez. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. El 7 terminamos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a decir, este caminar no es imposible, amén, con el Señor. Él es nuestra fuerza, no es aquel que lo empieza este caminar, sino que el que lo termina, amén. Amén. Y aquel que lo termina, amén, en el Señor, gozándonos en el Señor, amén. Tenemos que estar siempre dispuestos para la obra del Señor. No nos afanemos en las cosas de este mundo, porque déjame decirte que las cosas de este mundo se te pueden ir así, en cuestión de segundo. Así se te pueden ir. Amén. No estés afanado en las cosas de este mundo. Afánate en las cosas del Señor. Amén. Las cosas celestiales y no terrenales. Amén. Porque las cosas terrenales, esas se desvanecen. Amén. Se desvanecen y esas no son duraderas. Amén. El Señor, en cambio, cuando Él te bendice y Él nos da, porque eres fiel, porque permaneces fiel y firme en el Señor, las bendiciones que vienen de Papá Dios, esas sí van a permanecer. Amén. Y preocúpate en lo espiritual, preocúpate en lo que es espiritualmente, no las cosas físicas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en esa oración. Amén. Vamos a gozarnos en el Señor, vamos a elevar nuestra voz, amén, con estos cánticos, para que así toda cadenas sean quebrantadas, amén, porque Amén. Por veces nosotros cargamos cadenas, ataduras de depresiones. Ha estado hablando el pastor sobre estos mensajes, amén, de ataduras de depresión, amén, de desánimos y todo así, y eso pasa a todos, les pasa a todos, pero no es del Señor, amén. Tenemos que orar y tenemos que pedir al Señor que se rompan esas cadenas, amén. Por medio de la alabanza se rompen cadenas, amén. Por medio de la oración, por medio del ayuno se rompen cadenas, amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Eleva tu voz, como digo, ahí donde estás, y cántale a tu Dios que Él vive, amén. Nuestro Amén. Redentor vive, amén. Gloria a Dios. Si puede darle fuerte aplauso al Señor, déselo, amén. Gloria a nuestro Dios, aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar asiento los que estuvieron de pie. Pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos, amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante.
Ya que estamos en un mes de octubre, estamos en el mes de octubre, es el mes donde mucha gente se está preparando para celebrar una de las fiestas más pagana que pueda existir, una de las fiestas más demoníaca, como la fiesta de Halloween y también la fiesta del Día de los Muertos. Este mes de octubre, finales de octubre y los primeros días de noviembre, se reúnen las familias, se reúnen las amistades para rendir culto a la oscuridad, a las tinieblas. Y bueno, como pastor tengo la obligación de enseñarles con la Biblia, con la palabra de Dios, enseñarles de que esta fiesta no le es agradable a nuestro Dios. Hablo de la fiesta de Halloween y hablo de la fiesta del Día de los Muertos. La fiesta de Halloween, pues una fiesta tradicional que viene de allá, de parte de Europa, y se ha ido expandiendo aquí en América, y de América, Estados Unidos se ha estado expandiendo por Centroamérica, por Suramérica, y ahora a nivel mundial se celebra esta fiesta llamada Halloween, una fiesta que se practicaba muchos años atrás, cientos de años atrás, se practicaba donde se reunían los druidas, que eran los sacerdotes satánicos, y ellos hacían sacrificios, los hacen todavía, los hacen aquí en las montañas de California, siempre para días posterior a la fiesta esta de Halloween, siempre se encuentran animales quemados que han hecho sacrificios, se han desaparecido niños. Para los que vivimos aquí en California sabemos que este es el mes donde se desaparecen muchos niños, adolescentes. Hay un grupo que practica el satanismo en este estado, en el estado de California, una de las primeras iglesias satánicas aquí en San Francisco, California. Y bueno, esta fiesta hoy la celebran familias de todas clases de las religiones que puedan existir. Salen sus niños disfrazados a tocar las puertas, a pedir esos dulces, esos confites. Y tristemente muchos lo hacen por ignorancia, por seguir las tradiciones de otros. Y bueno, lo importante es que la palabra del Señor dice que la verdad nos hará libre. Y la verdad tenemos que predicarla nosotros para ser libres de estas tradiciones paganas que ante los ojos de Dios es abominable, es abominación para Dios estas fiestas. Otra de las tradiciones también que en estas fechas de octubre y los primeros días de noviembre celebran es el Día de los Muertos o el Día de los Santos, como lo llaman los que practican esta tradición. Y vamos a hablar verdaderamente qué dice la Biblia con respecto a lo que se está practicando en estas fechas o lo que se está por practicar en estas fines de este mes y los 2 primeros días del mes de noviembre, la fiesta de Halloween y la fiesta del Día de los Muertos. Hemos dicho nosotros siempre que como cristianos nosotros nos sometemos a la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios está sobre encima de todo, es soberana a nosotros y tenemos que nosotros obedecerla y creer lo que está escrito. Entonces nosotros no debemos de preguntarnos qué es lo que yo pienso o qué es lo que usted piensa con respecto a esta fiesta, sino qué es lo que Dios dice con respecto a estas prácticas, a estas fiestas paganas, ocultas, que vienen de las tinieblas y que son abominables para con nuestro Dios. Así que el título de hoy le he puesto a esta enseñanza, el pecado de consultar con los muertos. El pecado de consultar
con los muertos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a consultar con los muertos. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos dice con respecto a esta práctica de consultar con los muertos? Muchas veces por ignorancia, por desconocimiento de la palabra del Señor, muchas veces creemos que nuestros muertos, nuestros familiares que ya han partido, muchos de nosotros muchas veces tenemos esa tradición o esa costumbre o esa creencia de que ellos nos pueden mirar, que ellos nos pueden oír, que ellos nos pueden hasta cuidar, ¿no? Entonces, hoy con la ayuda de Dios, vamos a aprender que verdaderamente es falso, es un engaño, es una tradición que no va conforme a las enseñanzas de nuestro Dios, con respecto al creer que nuestros familiares que han partido de este mundo, ellos pueden vernos, ellos pueden oírnos, ellos pueden hasta hablarnos, ellos pueden hasta aún cuidarnos y protegernos. Hay gente que se encomienda a sus amistades, al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, que haya fallecido, que haya muerto. Entonces, esa práctica errónea es abominable para con nuestro Dios. Los tradicionalistas, los que practican estas tradiciones, como el Día de los Muertos, acostumbran en la fecha del primer día y el segundo día de noviembre llevarles dulces, comida, agua a sus familiares que ya partieron, que fallecieron en el cementerio, ahí en sus tumbas, ahí en algunos países le llaman nichos, ¿no? Van ahí en sus sepulcros y van y les ponen flores, les ponen agua, les ponen la comida favorita que les gustaba, les ponen ¿qué más? Hasta alcohol, ¿no? Alcohol es parte de la tradición, la costumbre que tienen, pero es un engaño, es algo falso, es algo que a Dios no le agrada, y lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Para nuestros hermanos mexicanos, por ejemplo, yo como tengo muchas amistades de México y por los años que estoy aquí en California, por ejemplo, ellos tienen la costumbre de tener unas roscas de calaveras, como calaveras, y de ahí se han desviado aún más, que en México ahora tienen un grupo religioso que adoran a la muerte, que es una calavera completamente, y la adoran. Entonces, las tradiciones son esas, te van llevando cada vez a un nivel más alto, con el propósito que llegues a adorar al mero diablo, a Satanás. Que Dios reprenda al diablo, y tenemos que tener cuidado nosotros. Amén. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza, ponga mucha atención con respecto de qué dice Dios con consultar a los muertos. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Le es agradable a Dios? ¿Puedo yo ir a un cementerio y llevarle una comida, un platillo a un familiar mío? ¿Puedo ir yo al cementerio y hablar con aquel familiar que está ahí enterrado en ese lugar? ¿Puedo creer yo de que él me puede o ella me puede cuidar, protegerme, puede hablarme, puede oírme? ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a esto? Vamos al libro de Deuteronomio, en la Biblia. El libro de Deuteronomio es en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 18, Deuteronomio, capítulo 18. Este mandamiento no solamente es para el pueblo de Dios, es para todos nosotros. Esta ordenanza que Dios le entrega a Moisés para que le diga al pueblo, ya que el pueblo iba a entrar a unas tierras llamadas Canaán, una tierra donde en ese lugar se consultaba a los muertos, se tenían esas tradiciones, esas costumbres de consultar con los muertos, de la adivinación, del horóscopo y todas estas cosas que es desagradable para nuestro Dios. Entonces Dios
para proteger a su pueblo que iba a entrar a la tierra prometida de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel, pero también una tierra donde había sido poblada, habitada por paganos, por hombres y mujeres, un pueblo que no adoraban al Dios Yahweh, a Dios de Jehová, a nuestro Dios, al Elohim, al Adonai, al Dios de los hebreos, sino que los cananeos adoraban a dioses paganos que vienen de la línea de Caín, los que hemos oído alguna vez, Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva, la cual Caín mató a su hermano Abel. Los de Canaán son descendientes de Caín. Entonces, en ese pueblo llamado Canaán se practicaban todas estas tradiciones del Día de los Muertos. Se practicaba, se creía que se podía consultar con los muertos, hablar con sus muertos, que sus muertos los podían cuidar, protegerlos. Entonces, Dios les da una orden a su pueblo para que no practicaran esas tradiciones paganas. Lo mismo nos dice a nosotros. Usted y yo tal vez venimos de religiones donde practicábamos estas tradiciones de consultar a nuestros muertos, a nuestras amistades que han fallecido, que han partido de este mundo. Por costumbre, por tradición, se nos enseñaron desde niños lo que hemos practicado esto antes, porque pues desde niños lo aprendimos, ¿no? Entonces, hoy Dios quiere enseñarnos y quiere guiarnos para que no estemos pecando delante de Él, porque, repito, es abominable, es ofensivo, eso a Dios no le agrada cuando ve a alguien que está consultando con los muertos. Amén. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 18. Si no tiene Biblia, yo lo voy a poner aquí en la pantalla. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a leer 3 versículos, el versículo 10, 11 y 12. Versículo 10 dice lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga bien. ¿Por qué? Porque es abominable para con Jehová cualquiera que hace, dice, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En otras versiones dice, si practicas estas cosas, serás echado fuera de mi pueblo. Entonces, el Señor reprende y expulsa de su pueblo a aquellos que practican, hermanos, la adivinación, la agorería, el sortilejo, la hechicería, ¿no? La magia, que es aquí dice encantador, que es la magia, la adivinación, ¿no? Dice aquí, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces nosotros cuando dice sortilejo, está hablando de lo que es todo lo que es lo que es los horóscopos. Usted y yo ya no podemos estar yendo al horóscopo y a ver qué signo soy y qué dice el horóscopo que me va a pasar hoy día o mañana. Nosotros consultamos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con el que lo sabe todo, con el que lo ve todo. Él te habla, Él no está muerto, Él vive, Él está vivo. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Y nuestra comunión es directamente con Él, no con los muertos, no con el horóscopo, con el sortilejo, no con los hechiceros. A Dios le es abominable, abominable. A Dios no le agrada
le es desagrado ver a alguien que consulte a los muertos. Nosotros como cristianos no podemos practicar estas cosas. No podemos realizar juegos de azar, por ejemplo. Voy a poner en mute aquí un micrófono. Los casinos, por ejemplo. Es pecado jugar en los casinos, porque aquí lo dice la palabra del Señor. O sea, no es porque a uno se le antoje prohibirle a la gente esto, sino es que es Dios que nos prohíbe por el bien de nosotros. Todo aquel que practica la adivinación, la agorería, es los juegos de azar, los sortilegios, que es los horóscopos, ir al brujo, al hechicero para que le lean las cartas a uno. Es desagradable eso para nuestro Dios. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominable para con nuestro Dios, para con Jehová. Cualquiera que practique estas cosas y por estas, dice que el Señor va a expulsarlos, o sea, va a reprenderlos a uno. El pueblo de Canaán llevaba una maldición generacional por generaciones y generaciones. Era un pueblo pagano. Era un pueblo que practicaba toda clase de paganismo. Y Dios, por cuidar a su pueblo, le advierte que no practiquen estas cosas. Sacrificaban muchos a sus hijos para sus dioses. Nos hacían sacrificio. Había un dios llamado Moloch, en el cual se adoraba a este dios que era el dios de los cananeos, era el dios de la cosecha. Y la Biblia enseña que criaban niñas, especialmente para sacrificarlas para este dios pagano. El día viernes mi esposa mencionó un poquito, o el miércoles en la oración, perdón, el miércoles antes de ayer mencionó un poco a Ruth. Y Ruth era una niña instruida, preparada, criada para ser sacrificada a este dios Moloch. Entonces, por eso dice en Deuteronomio capítulo 18, en el verso 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija. ¿Cuántos hoy literalmente no están haciendo lo que se hacían los cananeos? Pero ¿cuántos padres hoy en día disfrazan a sus hijos de héroes de Hollywood? Los disfrazan de brujitas, de brujitos, de qué sé yo, y los llevan a las casas a pedir caramelos, a pedir dulces, a pedir confites, los candies. Están pasando por el fuego a sus hijos a través de esta tradición satánica, diabólica. Mientras estos padres están llevando a sus hijos disfrazados en las casas de los vecinos a pedir los dulces, en las montañas de muchos países están sacrificando niños nacidos, recién nacidos. Hay sacerdotisas que se embarazan para dar a luz justo en esta fecha, para entregarle a su Dios con D minúscula, a Satanás, para entregárselo en sacrificio. Y el Señor nuestro Dios nos dice aquí en Deuteronomio 18, versículo 10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. La fiesta de Halloween no es una fiesta divertida, inofensiva. Es una fiesta en la cual se rinde culto a Satanás. Y tú y yo, ahora que hemos sido libertados y hemos sido sanados, y Dios nos ha abierto los ojos y nos ha traído a sus caminos, nosotros no podemos practicar lo que muchos hoy en día practican en el mundo, lo que es el paganismo. Esto acarrea maldiciones y nosotros tenemos que decir no.
yo ni siquiera participo en esto. Si me tocan la puerta, yo no salgo a darle ningún dulce a estos niños que por ellos y por desconocimiento, porque no saben, porque los padres no quieren creer en la verdad, están pasando a sus hijos, a estos niños, por el fuego. Nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con esto. Esta fiesta es pagana, es satánica, es diabólica. Pero no solamente tenemos que cuidarnos de no practicar esta fiesta llamada el Halloween, sino que también no debemos nosotros de practicar la adivinación, no debemos practicar nosotros la hechicería, el horóscopo, no debemos practicar lo que es la magia. No debemos practicar nosotros tampoco ni consultar con los muertos. Mire bien lo que dice el verso 11, el que está en el cuadro del medio. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El pueblo de Israel estaba entrando a un lugar, a una tierra que era la promesa de Dios, pero una tierra que había sido poblada por paganos, por los cananeos. Y estos practicaban estas fiestas. ¿Usted cree que la fiesta de Halloween o la fiesta, la tradición de ir a celebrar el Día de los Muertos o los Santos, como le llaman, usted cree que eso viene de los tiempos de Cristo para aquí adelante? No, esto es una fiesta que lo practicaban los cananeos, todos los que vienen de Caín, todo lo de la descendencia de Caín, aquellos que nunca adoraron al Dios eterno, aquellos que nunca obedecieron al Dios eterno, al Elohim, al Adonai. Esta fiesta no es cristiana. Y nosotros no podemos consultar con los muertos. ¿Por qué no podemos consultar con los muertos? Porque la Biblia nos dice y nos enseña que los muertos, cuando uno muere, ya no sabe lo que es nada. Su memoria es borrada, todo. No puede tener ninguna clase de actividad. Lo dice la palabra del Señor. Vaya conmigo, vamos a la palabra del Señor. Y si usted no lo ha leído, hoy lo va a aprender. Y mire lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Dice, porque los que viven, amén. A ver si me dan un rato, voy a abrir aquí para yo verlo más cerca. Dice, porque los que viven, porque los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros los vivos sabemos que un día vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Oiga bien, los muertos no saben nada. Aquí lo dice la palabra del Señor. Porque los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También, verso 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, desaparecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Oiga bien, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace aquí en la tierra. Un difunto no puede cuidar de usted. Un difunto no puede hablarle. Un difunto no puede manifestársele a usted. Hay gente que va a los hechiceros para consultar con sus difuntos, con sus familiares que han muerto. Eso es abominable para Dios, eso es pecado. Eso no le es agradable a Dios. Ahora algunos dirán, pero yo lo he practicado y sí, a mí me ha respondido. Le voy a decir, no es su difunto, no es su familiar, es un demonio que quiere engañarlo o engañarla, para que usted siga creyendo ese engaño y siga practicando esta tradición que tiene miles de años por los cananeos. Dios le dice a su pueblo, ahora que vas a entrar a la tierra de Canaán, te voy a pedir algo. Nunca pases a tus hijos por el fuego. No los des en sacrificio a ninguno de esos dioses paganos.
No practiques la adivinanza, no practiques el sortilegio, no practiques la hechicería, no consultes con los muertos. ¿Por qué le dice eso? Porque el pueblo de Canaán practicaban eso. Ellos tenían por costumbre esas tradiciones, esas creencias de consultar con sus muertos, de creer que sus muertos los miraban, los oían, los cuidaban, los protegían. Y fíjese bien lo que dice Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Usted y yo sabemos que un día vamos a partir de este mundo. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria, sus pensamientos, su memoria es puesta en olvido. Ni siquiera en este momento usted tiene un familiar que ha fallecido, ni siquiera en este momento puede recordarlo a usted. Sus memorias son puestas al olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Interesante. Él lo dice la palabra del Señor. Que nosotros no podemos estar encomendándonos a alguien que ya murió. Tenemos que encomendarnos, nosotros tenemos que encomendarnos a aquel que murió, pero resucitó al tercer día, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede cuidarte, Él sí te oye, Él sí te ve, Él sí puede manifestarse en tu vida, porque Él está vivo, Él no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo, es a Él a quien consultamos. No hay otro mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Solo Cristo Jesús a usted puede escuchar su oración, su clamor, su petición. Solo Jesucristo puede guardarnos, cuidarnos, protegernos. Aquel que estuvo muerto, pero hoy vive. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Hoy vive, nuestro Señor Jesucristo está vivo, Él no está muerto. Amén. Aleluya. Queremos que nosotros solamente encomendarnos a Él. ¿Quién cree usted que tiene más poder y más y lo puede hacer todo? ¿Jesucristo o un familiar fallecido? Cristo Jesús. Y es a Él a quien nosotros tenemos que siempre, todos los días de nuestra vida, encomendarnos, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. No solamente Salomón lo dijo sobre los muertos, que sus memorias son hechas al olvido, de que no pueden ellos participar en todo lo que se hace aquí en la tierra, sino que aún el rey David también en el libro de los Salmos, en el capítulo 146, versículos 3 y 4, libro de los Salmos, sí, capítulo 146, versículos 3 y 4. Voy a repetir, en el libro de los Salmos, en el capítulo 146, versículos 3 y 4. Y mire lo que dice el rey David con respecto a los muertos. No solamente Salomón habló sobre este tema, sino que el rey David también. Bueno, mire, aquí lo tengo en Eclesiastés 9, 5 y 6, que ya lo hemos leído. Aquí lo tengo en la versión Dios habla hoy, que es la versión, esta Biblia Dios habla hoy, es la Biblia que usan nuestros amigos católicos. Y ellos que practican esta tradición, en su propia Biblia lo tienen. Y mire cómo dice en la Dios habla hoy. Fíjese cómo dice en esta versión. Dice, además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Verso 6, allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Oiga bien. Pero mire, está en la versión Dios habla hoy, que es la versión que usan los católicos, pero ellos practican la tradición cananea de consultar con los muertos. Ningún judío en la tierra, usted vaya a consultar a un judío,
Ningún judío en la tierra practica esta tradición. Ningún judío. Usted pregúntele a un judío, ¿y por qué menciono a los judíos, a los hebreos, a los de Israel, a los que nacieron allá en el Medio Oriente, en Israel? ¿Por qué los menciona a ellos? Porque el evangelio de Jesucristo viene de allí, de esa línea, de los judíos. Y pregúntele a los judíos si ellos van a consultar a sus muertos. Pregúntele a los judíos si ellos tienen esta tradición y estas creencias de que los muertos pueden hablarles, pueden cuidarlos, pueden protegerlos. Ellos van a decir no, porque nuestro Padre Dios Jehová nos enseñó a nosotros que no debemos de consultar con los muertos, que los muertos no saben nada. Ellos no pueden hablarnos, ellos no pueden cuidarnos, ellos no pueden manifestársenos a nosotros, sino que hay demonios que se manifiestan haciéndole creer a la gente que son sus difuntos para engañarlos y tomar posesión en la vida de esas personas. Entonces, esta fiesta, esta tradición, esta creencia, tanto Halloween, que es una fiesta pagana, y el Día de los Muertos, que es el día de consultar con los muertos, y esta creencia de que los muertos nos pueden cuidar y proteger, no es cristiana, no es judía, pero es cananea. Y ya les he dicho, el pueblo de Canaán, ¿de dónde viene? Viene de la descendencia de Caín, aquel que mató a su hermano Abel. Y Caín se rebeló contra Dios y se levantó un pueblo de su descendencia, y ese pueblo nunca conocieron a Dios. Un pueblo pagano. Pero como dije, mire lo que Salomón nos dice ahora en el capítulo 146, versículos 3 y 4. 146, versículos 3 y 4. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Se da cuenta? Usted no puede confiar en ningún hombre, solamente en Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. Solamente en nuestro Señor Jesucristo tenemos que confiar. El rey David dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Verso 4, pues sale, dice, su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Una vez más, no confíes en los gobiernos, en los presidentes. En aquel tiempo no habían presidentes, habían reinados, ¿no? En los tiempos del rey David. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Verso 4, pues sale su aliento, o sea, se mueren, y vuelven a la tierra, del polvo fueron hechos, polvo vuelven a ser uno. En ese mismo día que mueren, perecen sus pensamientos. Por eso le digo, el que fallece se olvida de todo. La Biblia lo dice, la palabra del Señor lo dice. No queda ningún recuerdo. Ningún recuerdo. Es como volver a empezar de nuevo, de cero. Es como que le borran la memoria. Todos los que hemos usado una computadora, las computadoras traen una memoria y usted almacena ahí muchas cosas, y cuando quiere usted ya todo lo que tiene en la memoria no la quiere usar y usted quiere resetear la computadora, usted le hace un reset, le resetea todita la computadora, borra todo lo que está en la memoria y empieza la computadora como nueva, de nuevo empieza. Cuando uno muere, sus memorias quedan al olvido. No recuerda nada ni a nadie. Por eso nosotros no debemos de caer en el error de tener la creencia de que un familiar muerto me puede cuidar, me puede hablar, me puede proteger y yo puedo encomendarme a aquel familiar. No. Eso es desagradable para nuestro Dios. Tenemos que tener cuidado de ello. Pero no solamente Salomón habló sobre esto de los muertos, no solamente David. El profeta Isaías también menciona sobre esto de los muertos.
Vamos ahora a Isaías, capítulo 26, versículo 14. Isaías 26, 14. Escríbalo, téngalo guardado ahí. Hemos dicho que debemos de esforzarnos a escribir la palabra de Dios en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios es la verdad, y la verdad, dijo el Señor Jesucristo, te hará libre. De todo aquel que quiere ser libre de toda maldición generacional, tiene que guardar la palabra de Dios en su corazón y alejarse de todas estas tradiciones y costumbres, creencias paganas. Ahora, si uno quiere seguir practicando estas fiestas paganas, pues las consecuencias usted sabe cuáles son. Las consecuencias son que las maldiciones que han venido de generación en generación va a seguir a tu generación. Y aún más, porque hoy lo conoces, ya no es ignorancia, ya no es desconocimiento, ahora lo has oído, lo has leído, está escrito en la palabra de Dios. Y tienes que obedecer a nuestro Dios, tenemos que obedecer a nuestro Señor. Isaías capítulo 26, versículo 14, dice lo siguiente. Isaías capítulo 26, verso 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Se da cuenta? Deshacer toda su memoria, todo su recuerdo. Ningún familiar nuestro que haya partido de este mundo nos recuerda hoy en día. Ninguno, así esté en el cielo o en el infierno, no nos recuerdan a nosotros. Son reseteadas sus memorias, sus cuerpos vuelven a ser polvo. Del polvo fue hecho uno, polvo volverá a ser nuevamente. Tierra fuimos, tierra volveremos a ser. Nuestro cuerpo, el alma, porque tenemos un alma, ¿no? Es el que va al lugar que uno ha elegido. Es usted el que elige dónde ir. Dios jamás manda a alguien al infierno. Dios jamás envía a alguien al infierno. Jamás. El infierno no fue creado para usted ni para mí. Dios por eso vino, para que usted y yo no fuéramos a ese lugar. Pero como Él nos hizo libres, Él nos dio esa libertad albedrío, Él nos dio esa libertad de elegir el bien o el mal. La decisión la tenemos que tomar nosotros, cada uno de nosotros. Si yo decido desobedecer a Dios en todo y a no creer en su palabra y a no creer en sus promesas, a no creer en Él, yo decido, yo mismo por decisión propia decido ir al infierno. Es mi decisión, yo la tomé. Pero si yo decido creer en Jesucristo y obedecerle a Él en todo, yo estoy tomando la decisión de irme al paraíso con mi Señor Jesucristo, de tener una vida eterna con nuestro Dios. Él nos hizo libres. Usted toma su decisión, yo tomo mi decisión. Cada uno de nosotros decidimos para dónde ir. Una vez me dijo alguien, ¿qué Dios que dice que es amor manda al infierno a la gente? Es que Dios no manda al infierno a nadie. Es uno el que elige ir. Dios no creó robots. Dios creó seres humanos con inteligencia, con sentimientos, con un alma, con emociones, pero también con voluntades. Y usted decide qué hacer, o su propia voluntad o la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Dios. Usted decide. Dios dijo, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor. Él nos da a elegir. Dios desea que usted elija la vida y la bendición. Ese es el deseo de Dios. Pero como nos hizo libres, cada uno de nosotros decidimos qué camino tomar. No hay tres caminos. Jesús jamás habló de un tercer camino. Jesús habló del paraíso y del infierno.
Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Seúl, del infierno y del seno de Abraham. Cuando Cristo está siendo crucificado, Jesús ya no le llama el seno de Abraham, sino le llama el paraíso. Jesús le dijo a aquel que estaba muriendo igualmente como él en una cruz, aquel hombre ladrón que estaba muriendo, que reconoció que él sí se merecía esa muerte, pero que el Señor Jesucristo no, y que le dijo, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús habló del paraíso. Jesús le dijo a sus discípulos que es necesario que Él se vaya, porque donde Él va a ir a preparar moradas para cada uno de nosotros, le dijo a sus discípulos. Jesús habló de su reino celestial. Jesús le dijo a Pilato que su reino no era terrenal, sino que era ya en los cielos. Jesucristo habló de dos caminos. Él dijo, hay dos caminos para el hombre. Uno es estrecho y difícil y pocos lo hallan, que es el camino al paraíso. Pero está el camino ancho, fácil y muchos lo hallan, que es el camino a la perdición. El Señor habló del infierno. Jesucristo habló del infierno. En todo el evangelio, en los 4 evangelios, se menciona el infierno y el paraíso. Solamente 2 caminos. No hay un tercer camino. No hay otro lugar. Solamente 2. Enseñados por Cristo Jesús. Por nuestro Dios hecho carne, por el que todo lo sabe. Y Él nos hizo libre a nosotros a elegir qué camino decidimos ir. Usted tiene que tomar la decisión. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, 11, hay prohibiciones. Dios nos prohíbe que practiquemos estas fiestas paganas, estas tradiciones y estas creencias paganas de los cananeos. Esto no es de los romanos, esto no viene de los griegos, esto no viene de las religiones que nosotros las conocemos y practican estas fiestas. Esto viene desde Canaán, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Moisés. Ellos practicaban estas fiestas por miles de años, estas creencias que son abominables. Abominable significa que es uno de los pecados terribles para con Dios. Imperdonables. Nosotros tenemos que evitar de caer en este error y no contaminarnos con lo que el mundo practica. Quiero buscar, me acabo de acordar, en el verso 9, déjenme buscarlo, Deuteronomio capítulo 18 y el verso 9, puse el verso 10, pero ahorita me viene a memoria el verso 9, déjenme ver para que lo lea alguien, a ver, déjenme confirmar, no quiero decir algo que a lo mejor no está. Deuteronomio capítulo 18, a ver, versículo 9, sí. Miren lo que dice el verso 9. ¿Alguien lo tiene y puede prender su micrófono para que lo lea? El versículo 9. ¿Ok? El versículo 9. El pastor. Adelante, hermano. Léalo, por favor. El verso 9 solamente. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, hermano. 18:9. 18:9. Ok. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta lo que le dice Dios a su pueblo? Lo mismo Dios te está diciendo a ti. Ahora Dios que te ha traído a su tierra. Ahora Dios que te ha traído a sus caminos. Ahora estamos en los caminos del Señor. Nos dice a nosotros lo mismo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, los caminos de Dios, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿De qué naciones? De las naciones de los cananeos,
Estaban los amorreos también, habían otras naciones ahí en Canaán. Fíjese, lo mismo. Ahora nos dice a nosotros también que no practiquemos estas cosas, que no pasemos a nuestros hijos por el fuego, llevándolos de puerta en puerta disfrazados en una noche de Halloween, pidiendo dulces, caramelos, candies, porque estamos adorando al diablo y no a Dios. Porque esta fiesta de Halloween es una fiesta donde se exalta, se adora a San Jaín, aquel diablo, aquel demonio, aquel que fue expulsado de los cielos por haberse enorgullecido su corazón, enaltecido en querer ser más que Dios, a Lucifer. Nosotros no podemos practicar esa fiesta pagana. No podemos nosotros practicar las costumbres de las que practican el mundo. Porque estamos en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, pero ya no somos de este mundo. Nosotros tenemos que reprender esto, esta 31 de octubre, que el mundo empieza a celebrar esta fiesta pagana, esta adoración al ocultismo, al satanismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de todos estos millones de niños que están siendo pasados por el fuego, llevándolos inocentemente estos pequeños, estos niños disfrazados a tocar puertas y pedir los caramelos y los dulces. No es una fiesta inofensiva, es una fiesta oculta, una fiesta de las tinieblas. Y lo mismo la fiesta de consultar con los muertos, el día de los muertos. Es abominable para nuestro Dios. Es abominable. Y tenemos que nosotros reprenderlo y quitarlo de nuestra mente y de nuestro corazón si hemos estado por tradiciones y por costumbre creyendo, teniendo estas creencias. Pídale a Dios y dígale al Señor en sus oraciones: Señor, quita de mí todas tradiciones y costumbres que no te exalten, que no te adoren, que sea abominable para ti, que sea desagradable para ti. Quítalo, Señor, de mi corazón, y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a que todas estas fiestas que no son cristianas, que no tienen que ver nada con Dios, que no viene de parte de Dios, sino de las tinieblas, Dios te ayuda a quitártelo de tu corazón, por más que tengas tantos años. Hay gente que dice: pues yo ya tengo 50 años practicando esta fiesta, ya es imposible, difícil para mí dejarla. Pero si tú le pides a Dios de todo corazón, Dios te ayuda a dejar toda fiesta pagana. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Créelo de todo corazón. No hay nada imposible para nuestro Dios. Recuerdan que hemos estado leyendo la Biblia y estudiándola. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14 en adelante, ¿qué dice? No te unas a yugos desigual. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Dígame, ¿qué relación? La Biblia lo dice. La palabra del Señor: donde están los ídolos no está Dios. Donde está Belial, que es el diablo, Satanás, no está el Señor Jesucristo. Tú no puedes un 31 por la noche estar adorando al diablo y al otro día adorando a Dios. El Señor dice: no puedes amar a dos señores, porque a uno aborrecerás y a otro vas a agradar. Solamente tenemos que nosotros amar, adorar, exaltar y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él. Él está vivo. Él no está muerto. Él resucitó al tercer día. Y Él sí puede interceder por nosotros. Él sí puede oírnos. Él sí puede hablarnos. Él sí nos puede ver, porque Él está vivo. Él está vivo, sentado en el trono del poder, intercediendo por ti y por mí. Él sí está ahí, atento a sus oídos, a nuestra oración, a nuestro clamor, para responder nuestras oraciones. Jesucristo, no necesitamos de otro más, solamente de Cristo Jesús, porque Él es omnipotente, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él no necesita ayuda de nadie. Tú y yo no podemos ayudar a nuestro Dios.
Él no necesita, Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios, Él no necesita ayuda. ¿Usted cree que el Señor dice, voy a levantar a otros para que me ayuden porque estoy tan ocupado que no puedo atender a tanta gente? Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él puede estar en todo lugar y está en toda la tierra a la misma vez. Y oye a todo el universo y oye a todos los hombres de la tierra al mismo tiempo, porque Él es omnisciente. No necesita de intercesores. Él es nuestro único intercesor. Sus oídos están atentos a tu oración. Sus ojos están puestos siempre en ti. Él tiene cuidado de ti y de mí. Él tiene cuidado de sus hijos. Y sus oídos están atentos al clamor de aquel pecador que quiera arrepentirse y recibirlo como su Señor y Salvador también. Jesucristo. No necesitamos de nadie más. A Él tenemos que adorar y exaltar. Nosotros no celebramos el Día de los Muertos. Nosotros celebramos el Día de los Vivos. Y el que está vivo es Jesucristo. Nosotros celebramos el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida celebramos el día de mi Señor Jesús, porque Él está vivo y Él vive para siempre. No pase por el fuego a sus hijos, cuide a sus hijos, no los maldiga, llevándolos a practicar esta fiesta pagana. Y quite de su mente y de su corazón, con la ayuda de Dios, de esas creencias y tradiciones que no son bíblicas. Espero que haya apuntado estos versículos que haya dado, para que usted lo lea, lo estudie, le ore a Dios, para que usted lo siga ahí analizando, meditando en ella, para que esta verdad lo haga libre de todo engaño, de toda mentira, de toda falsedad. Y así usted no esté adorando a la muerte, sino a la vida, que es Jesucristo. Adorando a la vida, que es Cristo Jesús. México habrá sido unos 10, 15 años, empezaron a adorar a la muerte. Empezaron a formarse grupos y ahora tienen una imagen, una calavera, que muchos los tienen a veces en sus casas, y lo tienen ahí y lo adoran, le ponen velas, le hablan, le piden. Y han estado invocando a la muerte, que fíjese cuántas muertes ha habido en el país de México. Cuántos asesinatos. Cuántas decapitaciones, gente siendo decapitadas, sus cabezas encontradas en hieleras o loncheras, porque han estado invocando a la muerte. El que invoca la muerte le lleva. La maldición, lo oculto, las tinieblas le vienen. El que invoca la vida, le viene la vida y la vida eterna, que es Jesucristo. Y nosotros tenemos que siempre invocar a la vida. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, pero yo también soy la vida, dijo el Señor, y soy la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nuestro Señor Jesucristo. En vez de pasar a sus hijos por el fuego, entregue a sus hijos a Cristo Jesús, a la vida, al que da vida, al camino, al que es el camino y al que es la verdad. Llévelo siempre a través de sus oraciones a sus hijos y entrégueselo al Señor, para que estén siempre en las manos del Señor. Mis hijos, cuando estaban pequeñitos, ellos aprendieron sobre esta fiesta pagana. Con esto yo quiero terminar. Siempre les inculqué, les enseñé, los adoctriné con la verdad. A mí me ha tocado enfrentarme con sus maestras de ellos, porque aquí en las escuelas de Estados Unidos, en el día de Halloween, los niños llevan todos disfrazados, las
los salones de la escuela los ponen como oscuros, ponen las telas de araña. Para ellos es algo divertido, pero para el que sabe la verdad, sabe qué hay detrás de todo esto. Y siempre yo he tenido que confrontar con los maestros de mis hijos. Recuerdo que una maestra me dijo, porque yo no los mandaba a la escuela ese día, por muchos años los acostumbré a que ese día no iban, y ellos no iban, y no les gustaba ir. Pero un día mi hijo tenía un examen, creo que mi hijo Josué tenía como 10 años, 11 años, y su maestra me dijo, usted no puede hacer que su hijo falte porque tenemos que, ok, yo lo llevo, le da el examen, y terminando el examen, me lo llevo de regreso a casa. Y así quedamos, y así lo hizo. Porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. Usted, padre de familia, es responsable de lo que a sus hijos o a sus hijos le pase. Usted tiene que cuidar a sus hijos, orar por ellos, encomendárselos a Dios, entregárselos al Señor y educar y sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. Instruye a tu hijo desde pequeño, dice el rey Salomón en uno de sus proverbios, para que cuando sea grande no te avergüence. Nosotros tenemos que educarlos a ellos. Pobrecitos, mis hijos, pobrecitos. Hay padres que dicen pobrecitos, sus amiguitos salen disfrazados, están contentos que llegan y ellos están ahí. Y a veces caes por esos sentimientos y cedes. ¿Qué estás haciendo? Estás pasando a tus hijos por el fuego. Hay momentos que tenemos que ser fuertes y duros, pero por el bien de ellos, por el bien de nosotros, para que nuestros hijos sean bendecidos y sus hijos de ellos también sean bendecidos. Amén. Así que de usted depende. Escrito está, el Señor nos prohíbe que consultemos con los muertos. El Señor nos prohíbe que practiquemos estas tradiciones y estas fiestas paganas que no glorifican a Dios y que no es agradable para nuestro Dios. Él nos prohíbe a nosotros y Él nos dice a cada uno de nosotros, si practicamos eso, en el capítulo 18 de Deuteronomio, Él dice que si practicamos eso en el versículo 12, se lo voy a leer, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, oiga bien, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Estas maldiciones delante de ti son prácticas de naciones maldecidas porque no conocieron a Dios. Porque Dios es el único que bendice. Las maldiciones de esas naciones caerán sobre aquel que practique estas cosas, sobre aquel que haga pasar por el fuego a sus hijos. Así que de usted depende. Pídale a Dios y Dios le ayudará a quitar de su corazón y de su mente estas costumbres paganas que no glorifican a nuestros padres. Incline su rostro y ore conmigo en esta noche.